Hola, bienvenido a este video donde vamos hoy a, a ver cómo funciona un transistor sencillo como amplificador en una única etapa. Mi nombre es Carlos García y este video es un video semanal que hago para mi canal de YouTube para compartir algunos conocimientos de electrónica. Así que, sin más, iniciemos. Muy bien. Inicialmente vamos a trabajar con nuestro software MPLAB MIDI. Nuestro software MPLAB MIDI es un software que lo venimos utilizando. Es muy bueno, es de la empresa Microchip y es un simulador análogo. Entonces es el que estamos utilizando y este es el circuito que previamente hemos calculado y hemos simulado. Aquí tenemos un transistor, hagámosle una especie de zoom a esto. Hagámosle, acerquémonos un poco. Aquí estamos viendo una transistor 2N2222. Estamos viendo dos resistencias de polarización, una de 100K, una de 10K. Estamos viendo la alimentación del circuito, lo estamos dando a 10 voltios. 10 voltios entre este punto, resistencia de colector. En el emisor tenemos una resistencia de 25 ohmios, aquí hay una resistencia de 1K. Estos son cálculos que vienen dados para poder polarizar este transistor y para poder amplificar una señal de entrada, que en este caso, miremosla, es una señal de entrada con una frecuencia de 1K y con un pico de 100 milivoltios, o sea, 0.1 voltio. Vamos a mirar algunas cosas frente a este diseño porque es el primero del transistor amplificador, un transistor como amplificador. Vamos a ver cómo amplifica un transistor con una única etapa, así que carguemos nuestro simulador, elijamos nuestro análisis. Vamos a hacer un análisis trasciente. Vamos a hacer un análisis trasciente de tiempo de parado de 1 milisegundo. Y pues con una frecuencia de 1 kHz en la fuente. Y 1 milisegundo en la señal de entrada, pues deberíamos estar viendo un periodo. Así que simulemos. Y vamos a mirar inicialmente nuestra señal de entrada. Muy bien, observen que nuestra señal de entrada está, tal cual lo dijimos, de 0 a 100 milivoltios. 100 milivoltios. Volvamos a mirarla completo. Y vamos a mirar también nuestra señal de salida. En la salida tenemos una señal espectacular porque es una gran exploración de la capacidad que tenemos en nuestra zona de amplificación. Desde casi 5.8 voltios, miremos exactamente cuánto, desde 5.7 baja hasta casi 2.5 voltios, 2.435, y luego sube en una amplificación muy bonita hasta 8.55, más o menos 8.53 voltios. O sea que vamos a mirar aquí varias cosas. Lo primero es que tenemos una señal de 100 milivoltios, 0.1 voltio, y estamos amplificando prácticamente ese 0.1 voltio. Estamos aproximadamente 2.5 hasta 5.5, estamos hablando de casi 3 voltios. Entonces vamos a entender un poco cómo es posible que con una señal de 100 milivoltios tengamos una salida de prácticamente 3 voltios, de 2.5 casi a 6, un poco más de 3 voltios inclusive. Así que vamos a prestar mucha atención aquí a nuestro análisis. Lo primero que vamos a mirar es que esta es una fuente DC que polariza a estas resistencias. Estas resistencias son unas resistencias que también se le llaman de vías o VIAS, que es algo así como la resistencia del comportamiento para parametrizar sin esto. Polarizar esta base, cosa que entre base y emisor tengamos 0.7 voltios y que el voltaje que se caiga aquí y el voltaje que quede aquí pues van a dar la suma de 10 voltios, pero que nos permita una exploración tal que la corriente que entre por aquí por la base, fruto de esta señal de entrada, pues pueda ser amplificada en el mayor rango posible dentro de la zona de amplificación. Ya vamos a subirle un valor y vamos a ver cómo cambia eso y cómo dañamos la onda, pero vamos a mirar que estos cálculos pues nos permiten polarizar. Este capacitor de aquí es muy importante y es muy poco lo que se pone cuidado a ese capacitor, pero vamos a observar.
Imaginemos que esta fuente no existiera. Si esta fuente no existiera, aquí hay un divisor de voltaje de 100K con 10K. Y este voltaje de 100K con 10K hace que la corriente baje por aquí, baje por aquí, baje por aquí. Aquí se forma un divisor de tensión. Aquí el voltaje sobre esta resistencia es prácticamente la décima parte que el voltaje sobre esta resistencia. O sea que debemos tener menos de 1 voltio, creo que 0.9, 0.887 voltios, algo así. Pero este voltaje que está aquí es el mismo voltaje con el que se carga este capacitor. Para el análisis DC, esta fuente, la fuente DC, observemos que es una fuente de 10 voltios. 10 voltios en DC. Lo interesante es que como aquí tenemos un voltaje casi de 1 voltio, y aquí tenemos un voltaje senoidal, miremos este voltaje senoidal otra vez, miremoslo acá en este momento. Es un voltaje que va en una exploración de 100 milivoltios desde 0 hasta 100, desde 0 hasta menos 100, una señal senoidal pura. Pero observemos qué pasa con esta señal cuando la colocamos, cuando miramos la señal acá. Recordemos que aquí se nos cargó esto casi a 1 voltio, y más esto nos debe dar una señal montada sobre un nivel de C. ¿Cuál nivel de C? Este de acá. Recuerden que en este punto debe ser la suma de este voltaje más este voltaje. Miremos la señal de salida después de ese filtro, después de ese capacitor. Tal cual lo estábamos explicando ahorita, la señal de entrada de nuestra fuente son de 0 a 100 milivoltios, ¿sí? Y la señal de entrada en la base del transistor 2N2222, esta es la base. La señal de entrada aquí, observen que ya está montada sobre un nivel de 720 milivoltios, casi 1 voltio, tal cual lo esperábamos de acuerdo a un divisor de tensión, donde esta resistencia es 10 veces más grande que esta. Así que sobre este nivel es lo que le entregamos a esta alimentación, y ahora si comparamos esto con la señal de salida de nuestro amplificador, esta configuración es una configuración que usa el máximo de la capacidad que tiene de amplificar en este montaje en particular. Pudiera ser menos, pudiera ser más la señal de entrada, pero para esos 100 milivoltios tenemos esta señal de salida. Obviamente aquí en nuestro Symmetrix hemos elegido un análisis de 1 milisegundo, pero si hemos elegido digamos 3 milisegundos, hagámoslo nuevamente y vamos a hacer un esquemático, lo vamos a correr, vamos a mirar lo que sucedió. Usted ve que estamos mirando la misma señal, pero pues ya 100 milivoltios con una frecuencia. De hecho la frecuencia no cambió, fue como la visualización que tenemos en el osciloscopio. Entonces mire que esta es la señal que está alimentando el transistor, está aquí en verde. Esta es la señal que está alimentando a nuestro circuito completo antes del condensador, y esta es la señal amplificada después del transistor. Este capacitor es muy importante. Aquí también se pone un capacitor. Lo que pasa es que para el día de hoy, para efectos de lo que queremos aprender o repasar, no es relevante el capacitor de desacople. Ya lo vamos a ver luego para minimizar algunos efectos de la frecuencia, porque este circuito de alguna manera tiene una función de transferencia. Una cosa importante que hay que anotar aquí, ya como para que vayamos terminando con nuestra práctica de hoy, es que observemos que esta gráfica está desfasada. Para picos positivos de la señal de entrada hay una inversión, o sea que de alguna manera en esta configuración ese transistor está trabajando como un inversor. Si quisiéramos volverlo a tener, volver a tener de la misma fase, tendríamos que colocar una segunda etapa también multiplicando por menos 1, para que menos 1 por menos 1 nos diera pues 1 y tuviéramos una fase en la salida. Así que este circuito pues nos permite a nosotros jugar con, aprender hoy lo que son los valores de vías para valorización, para valorar el punto de operación de un transistor. Estoy en este momento variando un poquitico el punto de vías para ver el efecto que tiene eso en la señal de salida. Miremos que la señal de entrada sigue igual. Miremos que la señal en el condensador ya ha cambiado. Y miremos nuestra señal en la salida del amplificador. Observemos que en la salida del amplificador ya se nota cómo la señal queda recortada en la parte inferior, desde 0.4 voltios hasta aproximadamente 6 voltios, pero obviamente ya no trabaja como venía trabajando anteriormente con los datos del cálculo. El cálculo se hace precisamente para poder, vamos a colocar aquí nuestro 100K, el cálculo se hace precisamente para tener
la mayor capacidad de exploración hacia arriba y hacia abajo a partir de un punto de operación Q. Así que esto es un transistor 2N2222 trabajando, volvámoslo a simular nuevamente para que coja los valores nuevos. Miremos la señal de entrada de 0 a 100 milivoltios, miremos la señal después del condensador, la misma señal de entrada pero montada sobre un nivel de C, y miremos la salida del amplificador, que le hemos hecho un cambio mucho más grande. Le colocamos 100K aquí y 50K acá, dañamos los valores que habíamos calculado para que veamos precisamente cómo se salió del punto de operación de amplificación y pasó como a la saturación, y ya no trabaja igual, ya no explora y ya daña la forma de onda de la entrada. Miren que esto no es casi un rectificador. Así que ya para terminar, pues coloquemos nuevamente los valores iniciales: 10K en el condensador de polarización, 100K en el condensador, perdón, en la resistencia, 100K, 10K, y ya tenemos nuevamente polarizado. Simulemos y veremos el simulador perfecto como lo hemos calculado y saquemos algunas conclusiones. En algunos libros nos dicen que este capacitor es para poder nosotros eliminar cualquier componente de sí. Y lo que yo he encontrado en la práctica en los simuladores es precisamente que este capacitor es para colocarle el nivel de C sobre el cual va a trabajar el amplificador, que es esta etapa, haciendo que con estas resistencias, en este punto, en el colector, podamos tener un voltaje que nos habla de una señal amplificada, obviamente desfasada. Miren que está totalmente desfasada. Cuando el 1 crece, la señal crece en la salida negativa, cuando el negativo en la salida positiva, pues está pico superior. O sea que aquí lo que tenemos es una muestra clara de un cálculo clásico de un transistor funcionando como amplificador. Y en este momento pues realmente es muy útil nuestro ejemplo para poder entender esto mucho mejor. Muy bien, más adelante en nuestro canal vamos a tener este circuito y vamos a tener otros circuitos montados como amplificadores transistorizados. También ya en nuestro canal tenemos algunos amplificadores operacionales, pues que dan una salida de alguna manera más lineal y que los cálculos a veces no son tantos, pero a mí me gusta hacer esta práctica del transistor en una sola etapa y en dos etapas, porque de hecho pues nos ahorra mucho componente y a veces puede servir muchísimo para entender lo que es un transistor como amplificadores. Así que espero que haya disfrutado el videito y que haya aprendido algo nuevo y que haya visualizado el transistor como amplificador. Más adelante más videos, más adelante más montajes, algunos en protoboard de estos circuitos que estamos aquí simulando, pero primero entendemos, después simulamos y luego montamos en protoboard y luego lo llevamos a un circuito para comprobar que hemos aprendido. Así que sigue visitando mi canal para nuevos videos y espero que la semana entrante con otro nuevo video estés aquí. Y chao, chao.